específico y concreto al que hemos llegado. Bueno, dicho esto, empecemos señalando que la valoración de riesgo es una actuación preventiva, ¿no? En el marco de la prevención de la violencia, que está específicamente en el caso, en la problemática de la violencia hacia las mujeres, eh, intentando buscar, como muchas otras técnicas, que la lucha contra este fenómeno sea efectiva, ¿no? Para esto nos sirve mucho entender que la valoración de riesgo es un procedimiento que a inicios, desde hace ya varias décadas, ha encontrado un desarrollo y un avance con un antecedente importante, ¿no? ¿Qué es lo que busca la valoración de riesgo? Pues en su definición, la valoración de riesgo busca estimar la probabilidad de ocurrencia del comportamiento violento en el futuro, ¿no? Entendida esta estimación como una tarea no sencilla, pero sí posible. La valoración del riesgo tiene antecedentes, ¿no? Y estos antecedentes están relacionados con la criminología y con las ciencias del estudio del comportamiento, ¿no? De las personas. En este marco, en el siglo pasado, conocíamos un término, ¿no? Muy propio de la criminología, que era la peligrosidad, que es la peligrosidad. La peligrosidad es una categoría legal, ¿no? Entendida como la propensión que tiene una persona para cometer actos delictivos y que históricamente ha sido asociada, vinculada al pronóstico delictivo. Entonces, en esta categoría encontramos uno de los antecedentes más importantes del proceso de valoración de riesgo. Pero este procedimiento, ¿no? De identificación del de el nivel de peligrosidad ha sufrido modificaciones debido a básicamente la dificultad de la conceptualización de esta categoría, la amplitud de la conceptualización de esta categoría, por una parte. Por otra parte, también ha sido una categoría que ha perdido vigencia por el nivel de estereotipo que ha generado en determinados sujetos que han sido considerados como peligrosos, pero fundamentalmente, y algo que nos interesa mucho de identificar esta categoría como un antecedente, es que ha perdido su capacidad predictiva, ¿no? Ha perdido su cualidad como capacidad predictiva a lo largo del tiempo. Es así que ya en inicios del siglo XXI se ha propuesto sustituir esta categoría, esta concepción, ¿no? Por una que ha tomado vigencia y es precisamente la valoración de riesgo, ¿no? Eh, el comportamiento violento es, bueno, es una problemática que tiene dimensiones multifactoriales, ¿no? Es un problema multidimensional y por tanto sus causas no son atribuibles únicamente a factores psicológicos o individuales que hacen a una persona. Esto es muy importante para nosotras señalar. ¿Por qué? Porque lo que conocemos actualmente de la violencia contra las mujeres específicamente es que al ser un problema multifactorial, como lo han dicho también, por ejemplo, teorías tan importantes como la teoría ecológica, es que el comportamiento, el desarrollo de un individuo está directamente determinado por las interrelaciones que tiene con sistemas que están en su entorno, ¿no? Y dentro de esos sistemas, en relación a la violencia contra las mujeres, tiene mucho que ver, por ejemplo, el sistema patriarcal como una razón y una causa para la existencia de este problema que tanto nos preocupa, ¿no? Y que tanto preocupa, es un problema de gran preocupación social, ¿no? Por las implicaciones que tiene en la vida no solo de las mujeres a quienes afecta directamente, sino también en sus entornos, ¿no? Dicho esto, ¿no? Señalando los antecedentes de la valoración de riesgo y viendo por qué es importante conocer de este procedimiento técnico, vamos a centrarnos, ¿no? En lo que es la valoración de riesgo, específicamente en la violencia de pareja. Eh,
trasladando esta definición general de lo que es la valoración de riesgo al contexto, a la violencia específica, violencia de pareja, pues estaríamos diciendo que la valoración de riesgo es una estimación de la probabilidad de ocurrencia de eventos de violencia en la pareja. Entonces, es importante desde este momento señalar, ¿no?, a todas las personas que nos escuchan, que la tarea de la estimación de riesgo, de la valoración de riesgo, implica fundamentalmente dos aspectos, ¿no? Conocer cuáles son los factores de riesgo que están asociados durante un tiempo determinado a un tipo de violencia específica. Y eso es algo, es un aspecto que diferentes investigaciones señalan como muy importantes, porque solo en la medida en la que podamos conocer las características de la violencia específica, vamos a poder determinar qué factores se asocian a este tipo de violencia. Entonces, la valoración del riesgo de violencia nos va a permitir identificar cuál es la probabilidad de que esa violencia empeore, ¿no?, en un tiempo o que no lo haga en el futuro, ¿no? Grupos de investigadoras e investigadores que han estudiado mucho la violencia han señalado que esta tarea se ha convertido en imprescindible dentro de la prevención. Sí, ¿no? Como acabamos de señalar, hemos enmarcado la tarea de valoración de riesgo en la prevención, pero también nos han señalado que la protección de las víctimas, que para lograr tener una protección real de las víctimas es imprescindible tener una correcta valoración de ese riesgo. Entonces, valorar el riesgo no solo significa valorarlo en términos de baremos o puntajes, sino de poder comprender la integralidad del caso. Y esto está asociado a lo que les decía hace un momento, conocer muy bien cuál es el fenómeno que queremos valorar, cuál es el tipo de conducta violenta específica que queremos conocer. Si se va a dar o no, necesitamos saber muy bien qué características tiene esta situación. Y bueno, en el caso específico de la violencia de pareja, lo que valoramos es que un hombre violento pueda cometer hechos de violencia contra una mujer o en un caso extremo pueda cometer feminicidio. Eh, Dicho esto, me interesa enfatizar en que la valoración de riesgo entonces tiene dos aspectos fundamentales y es importante que la entendamos desde estos dos aspectos siempre. Por un lado, que podamos identificar, ¿no?, conocer cuáles son los factores de riesgo que están presentes y cuál es la probabilidad de que puedan ocurrir en el futuro o no. Pero una vez que conozcamos ese riesgo, ese nivel de riesgo en el que puede encontrarse una mujer, la otra gran tarea a la que está asociada la valoración de riesgo es la gestión del riesgo. Entonces, cuando pensemos en la valoración de riesgo, debemos pensar en dos aspectos. Por un lado, en identificar factores de riesgo y estimar la probabilidad de que suceda, la violencia específica, en este caso la violencia contra la pareja. Y por otro lado, gestionar el riesgo, es decir, tomar decisiones frente a esa situación que acabamos de conocer. Me interesa señalar cuatro aspectos muy importantes que nos permite la valoración de riesgo. Primero, que conocer la valoración, hacer el proceso de valoración de riesgo nos permite conocer las particularidades de cada caso. Quiero comentarles que el Centro Juana Zurduy, desde hace un par de años, se ha propuesto la tarea de investigar y estudiar factores de riesgo asociados a violencia de pareja en el marco de la atención directa de casos a mujeres en situación de violencia. Como ustedes conocen, el Centro Juana Zurduy cuenta con uno de los servicios más antiguos en la ciudad de Sucre de atención a mujeres en situación de violencia, que es la Defensoría de la Mujer. Esta atención directa nos ha permitido entender que factores culturales, sociales asociados a las mujeres que acuden a nuestros servicios hacen que en muchos momentos ellas acudan buscando ayuda por situaciones muy específicas
como por ejemplo buscar ayuda en el ámbito familiar, divorcios, separaciones, asistencias familiares, pero que en su antecedente y en la estructura de la situación que estas mujeres están viviendo, no corresponden al tratamiento que se debería dar a los casos a partir de los testimonios que ellas tienen. Es muy particular el caso de las mujeres que pueden en nuestro país solicitar, por ejemplo, querer divorciarse, querer separarse o querer pedir la asistencia familiar como una forma de solucionar un problema de violencia. Es decir, para ellas la separación puede marcar un hito de solución de problema de violencia. Pero ¿qué oculta un pedido de asistencia familiar? Puede ocultar factores de riesgo muy importantes, con mucho peso, para vivenciar situaciones de violencia graves o muy graves, ¿no? Entonces, es así que hemos identificado la necesidad de poder basar las entrevistas iniciales con las mujeres en la identificación de los factores de riesgo, para conocer cuáles son las situaciones en las que estas mujeres están en el momento de buscar ayuda y cuáles son las probabilidades de que estas mujeres puedan ser agredidas en sus entornos familiares por sus parejas de la misma manera que lo han estado haciendo hasta ese momento o de peores maneras. La valoración de riesgo permite individualizar las predicciones en función a la reincidencia de la violencia. Cada caso puede ser diferente. El nivel de riesgo en una mujer puede ser muy diferente al nivel de riesgo en otra. Nos permite estimar la forma constante de las variaciones del riesgo de la violencia. Es decir, podemos aplicar un procedimiento de valoración de riesgo a una mujer en un tiempo determinado, pero este puede cambiar con el tiempo, ¿no? El nivel de riesgo que una mujer tiene en la actualidad puede ser diferente al que puede sufrir en 3 o 6 meses o un año. Y algo que nos interesa mucho a todas las personas que estamos en atención, en protección, en investigación de violencia contra las mujeres, es que la valoración de riesgo nos permite adecuar la aplicación de medidas de protección de manera proporcional al nivel de riesgo que puede tener una mujer específicamente, ¿no? Y esto nos permite a las instancias que en Bolivia pueden emitir medidas de protección, como el caso de los SLIMs, la FELCB, la Fiscalía, atender, ¿no? Específicamente a las necesidades muy particulares que puede tener cada mujer a la que puedan llegar a conocer en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Y no cometer el emitir medidas de protección sin otro criterio que el listado que nos indica la ley, por ejemplo. Entonces, estimar riesgo, como vemos, está asociado, por un lado, a qué tipo de comportamiento, qué tipo de situación de violencia queremos estimar. Y en este caso, la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja, al igual que muchas otras formas de violencia, es un problema muy complejo que tiene diferentes dimensiones, pero tiene aspectos que pueden presentarse de manera frecuente, ¿no? Algunas autoras y autores señalan que al menos existen 3 dimensiones, 3 aspectos que pueden estar presentes. Primero, el carácter de intencionalidad. Un hombre agresor de su pareja sabe que está agrediendo a su pareja, tiene toda la intención de agredir a su pareja, pero además está consciente de que esa violencia que va a ejercer puede tener consecuencias negativas en la otra persona, ¿no? Y aquí viene el segundo aspecto. La violencia siempre tiene consecuencias negativas en la mujer que la sufre y en su entorno próximo familiar y en su entorno social. Eh, Otra de las características de la violencia de pareja es que puede tener diferentes formas de manifestación, ¿no? Puede ser física, puede ser psicológica, puede ser sexual. La violencia sexual es una problemática muy invisibilizada actualmente en la relación de pareja, en las relaciones maritales,
pero que esté invisibilizada no significa que no exista, ¿no? Como cualquier otro fenómeno violento, sí, la violencia de pareja es difícil de predecir, es difícil de estimar. Y al respecto, quienes han estudiado la valoración de riesgo han indicado que no nos interesa al momento de valorar el riesgo asociar o conocer las causas de esa violencia, sino lo que nos interesa es conocer e identificar los factores de riesgo asociados a este criterio. Entonces, este análisis nos permite poder hacer la siguiente reflexión. La estimación de riesgo, según el criterio de Antonio Andrés Puello, tiene al menos la presencia siempre de tres factores, ¿no? De tres elementos o tres variables. Primero, la violencia específica, en este caso que es la violencia de pareja, que es el criterio, ¿no? Luego, los factores de riesgo que están asociados a esta violencia, que van a ser conocidos también como predictores. Y la relación o la asociación temporal que se da entre estos dos, es decir, la forma en la que se relacionan y en la que se presentan, ya sea con mayor intensidad o menor intensidad, los factores de riesgo a través de un determinado tiempo o en un determinado tiempo, nos van a permitir estimar o predecir la presencia o no de un criterio, en este caso de la conducta de la violencia de pareja, en el tiempo que necesitemos determinar, ¿no? Nos dice Antonio Andrés Puello que para estimar hay que conocer qué predictores están asociados a la conducta que queremos, ¿no? Conocer. Dicho de esta manera, pareciera una actividad bastante sencilla, ¿no? Simplemente tendríamos que identificar los factores de riesgo, pero también, ¿no? Este investigador, este profesor, nos alerta con que es una tarea muy compleja, ¿no? Predecir no es como tener una bola de cristal, ¿no? En la que podemos asegurar y garantizar que un comportamiento dado, un comportamiento específico se va a dar en el futuro, ¿no? No podemos hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es identificar con la mayor precisión posible los factores que estén presentes en esa situación particular. Y este profesor nos comenta, nos explica, ¿no? Que las predicciones, en el caso de las situaciones de violencia de pareja, se dan a partir de el establecimiento de la identificación de dos tipos de errores, ¿no? Identificar factores de riesgo se puede dar a través de o identificar falsos positivos o identificar falsos negativos. Entonces, identificar falsos positivos, en palabras sencillas, se nos indica que podría ser identificar falsas alarmas, significa identificar factores de riesgo que podrían encaminarse a determinar que una conducta se podría presentar, pero no se presentó. Y por otro lado, los falsos negativos se asocian con identificar o con más bien no identificar conductas o factores de riesgo con la probabilidad de que una mujer pueda ser agredida de manera más grave o incluso perder la vida, ¿no? Es decir, que suceda algo que no hemos tenido la capacidad de estimar. En ambos casos nos señalan que es muy probable que los procesos de valoración de riesgo estén más encaminados a tener mayor sensibilidad a identificar y sobredimensionar, ¿no? La presencia de una conducta riesgosa para una mujer
pero en todo caso nos señalan que la actividad de valoración de riesgo es una actividad ética, legalmente comprometida con los derechos de las mujeres, ¿no? Y en ese entendido es que se la debe comprender. Entonces, nos dicen que el punto de partida de cualquier actividad predictiva es definir de forma clara y de forma concreta y operativa qué es lo que se quiere predecir. En este caso, la conducta violenta que está presente en un hombre agresor, ¿no? Aquí es muy importante señalar, ¿no? Y especificar para no cometer errores de que la violencia, la valoración de riesgo se hace en un procedimiento heteroaplicado con una mujer que busca ayuda, es decir, una persona, llámese trabajadora social de un servicio, psicóloga de un servicio, abogada de un servicio o funcionaria de un centro de salud, ¿no? Policía, cualquiera de estas personas va a conocer a una mujer que ha buscado ayuda, que ha acudido a buscar ayuda. Y esa mujer va a ser la que va a dar información sobre un hombre que la está agrediendo o la está violentando, ¿no? A través de la información que esa mujer nos pueda dar es que nosotros vamos a poder conocer o aproximarnos a cuáles son estos factores que se asocian a la conducta violenta que puede tener la persona agresora, el hombre agresor, ¿no? Entonces, la estimación, la valoración de riesgo se hace sobre la conducta violenta del hombre agresor, con información que nos da la mujer, pero sobre la conducta del hombre agresor, ¿no? Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta para no confundirnos. Eh, bueno, Leonor Campbell también, que ha hecho muchísima investigación en relación a la valoración de riesgo y fundamentalmente en la valoración de riesgo de feminicidio, nos decía que la eficacia, ¿no? Nos dice que la eficacia en la predicción de la violencia depende mucho de la delimitación precisa del comportamiento violento a predecir. Eso quiere decir que es muy importante conocer y contextualizar cuáles son los factores de riesgo que pueden estar presentes en determinada mujer, en determinado contexto. Y ahí radica una de los aportes más grandes que está teniendo la ruta de actuación interinstitucional en este momento en nuestro país. Y es que está apostando por instrumentos que tengan diseños y validaciones en población nacional, ¿no? Y esa es una apuesta muy grande y muy importante porque nos permite tener la capacidad de ser mucho más precisas y precisos en el abordaje de los casos que se tienen, como es el caso de la conducta violenta y los factores de riesgo que están asociados a mujeres bolivianas. Porque existen eh, investigaciones, ¿no? Que hablan mucho de esto, por ejemplo, señalando factores de riesgo que en otros contextos son muy importantes. Por ejemplo, eh, en, en contextos, en países en los que han estudiado a mujeres, casos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, han identificado que muchas de estas mujeres han perdido sus vidas en el momento de decidir romper las relaciones de pareja, es decir, divorciarse o separarse de su agresor o plantear un proceso de separación. Entonces, esas investigaciones nos han mostrado que en esos contextos, estas mujeres eran más vulnerables a ser asesinadas, a perder la vida en una situación así. En otros contextos, por ejemplo, el consumo del alcohol es muy controversial en relación a la cercanía o la lejanía que tiene este factor de riesgo y su relación con la violencia de pareja, ¿no? En algunos países, y aún actualmente se estudia mucho cuál es la relación del consumo del alcohol y las drogas con el ejercicio de la violencia de pareja, y en algunos países tiene menos relevancia que en otros, tiene más distancia, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que se ha identificado en el contexto nacional, en el contexto boliviano, es que el consumo del alcohol tiene un gran peso, es un factor de riesgo que tiene un peso importante, ¿no? Eh, Campbell también
o Walker, si no me equivoco, también ha estudiado que la violencia, que el consumo del alcohol está muy asociado a la violencia física de forma directa, ¿no? Entonces, estos precedentes en el estudio específico de estos factores de riesgo nos pueden dar una señal de que también pueden ser factores de riesgo que están presentes en la realidad boliviana, pero puede ser que en Bolivia ese factor de riesgo tenga más peso, probablemente por la el uso, ¿no? La legitimidad que tiene el consumo del alcohol en nuestro contexto social, por ejemplo, puede influir, ¿no? U otros aspectos. La tenencia de armas, ¿no? Existen países donde la tenencia de armas está permitida, es legal, ¿no? Y por lo tanto, ese factor social es determinante para la exposición a la violencia mujer, en relaciones de pareja. O sea, hay países como Estados Unidos donde el tener un arma, una pistola, es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Y en otros, probablemente en los que no está permitido, probablemente el portar un arma sea menos posible y por lo tanto la capacidad predictiva de ese factor va a disminuir, ¿no? ¿Qué hacemos entonces cuando estimamos violencia de riesgo? Lo que hacemos es identificar estos factores, ¿no? ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Cómo definiríamos de manera sencilla un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una característica que está asociada con el incremento de la probabilidad de que suceda un hecho determinado, ¿no? Si se dan cuenta, decíamos que no podemos predecir cómo por arte de magia si un hecho va a suceder o no, pero sí somos capaces de identificar estas características llamadas factores de riesgo. Ya vamos a estar en un lugar de poder asociar, ¿no?, a un incremento de la probabilidad de determinada situación. Es importante para nosotras señalar que existen dos tipos de factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo estáticos y los factores dinámicos. No son los únicos tipos de factores de riesgo existentes, pero son factores de riesgo que nos parece importante tener en cuenta. Los factores estáticos se caracterizan por su dificultad de cambio, es decir, que es muy difícil que cambien a través del tiempo. Y justamente por eso se relacionan con condiciones biológicas, psicológicas, sociales y culturales que pueden estar caracterizadas por su particularidad de, eh, biológica, eh, porque están relacionadas con la historia evolutiva, ¿no?, del desarrollo de las personas, de los sujetos, se pueden caracterizar, por ejemplo, por la presencia de condiciones psicopatológicas que son irreversibles o tienen una evolución negativa, ¿no?, o de muy mal pronóstico. Pero por otro lado, podemos identificar factores dinámicos y estos, como su nombre dice, ¿no?, se caracterizan porque es más probable que puedan llegar a cambiarse a lo largo del tiempo. Los factores dinámicos son aquellos que están presentes, por ejemplo, a nivel de cogniciones, como distorsiones cognitivas, estereotipos y roles de género, que son condiciones cognitivas que están muy asociadas al ejercicio de la violencia y a la legitimación del uso de la violencia. Eso lo ha estudiado bastante Cheburúa y su grupo de estudio, ¿no? Otros factores que tienen que ver con condiciones sociales como el desempleo también pueden ser factores de riesgo que influyan al momento de la, de la conducta violenta, ¿no? Hay algo importante aquí, que es que la investigación ha identificado que hay factores de riesgo que están asociados a tipos específicos de violencia, ¿no? Por ejemplo, el estrangulamiento, la violencia física, el ejercicio y el ejercicio de control son factores de riesgo que están asociados a la violencia de pareja, ¿no? Entonces, así como tienen estas cualidades, los factores de riesgo, también van a tener
diferentes formas de presentarse, ¿no? Y se van a asociar a categorías específicas, ¿no? Bueno, dicho esto, y para finalizar esta primera parte, me gustaría comentarles que esta otra gran tarea de la valoración de riesgo, que tiene que ver con la gestión del mismo, es una tarea eh, que afortunadamente en nuestro país se la está tomando en cuenta como específica, ¿no? Pero también es una tarea que tiene muchos retos, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la gestión de riesgo? Como la adopción de medidas de seguridad y de protección para una víctima, para una mujer en situación de violencia. Identificar, ¿no?, estrategias que nos permitan reducir la probabilidad de la violencia, de la ocurrencia de esa violencia, y si no es posible esto, pues de sus efectos, ¿no? Y existen muchas estrategias de gestión de riesgo que se han estado elaborando en diferentes países, contextualizándolos a sus realidades, a sus normativas internas o específicas, como en nuestro caso la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y que tienen que ver con que habiéndose identificado un nivel considerable de riesgo, ya sea alto, ¿no?, o extremo, sí es necesario tener una propuesta de intervención, ¿no? Les decía al principio, ¿qué hacer? ¿Qué decisión tomar con el riesgo identificado, ¿no? Esto tiene que ver con planes de seguridad, tiene que ver con medidas de protección o con decisiones judiciales, ¿no? Pero también tiene que ver con mantener clara la alerta y la obligación, ¿no?, estatal de fortalecer la prevención, ¿no?, contra la violencia, como es justamente la valoración de riesgo, ¿no? Decíamos al inicio, la valoración de riesgo es un procedimiento que está enmarcado en la prevención de la violencia contra las mujeres. Según el nivel que corresponda, el nivel de riesgo que corresponda en la cadena de atenciones que se deben identificar estas estrategias, estas medidas, ¿no? El nivel de riesgo, pues bueno, el nivel de riesgo a partir de diferentes métodos de evaluación de riesgo puede variar y eso nos lo va a explicar a continuación mi compañero Henry, que puede ser un nivel baremado, un nivel que podamos conocer a partir de un instrumento específico que nos diga que esta mujer tiene un nivel alto, extremo, medio, bajo, ¿no? Pero sí nos sirve entender que el riesgo es un estado, ¿no? Es un estado que combina diferentes factores, ya sean personales y situacionales, que van a contribuir a que este riesgo se constituya como una variable, ya sea transitiva, ¿no? Y no así una variable que tenga que ser constitutiva, ¿no?, ni de la persona ni de la mujer en su situación de violencia. Bueno, hasta acá hemos desarrollado algunas definiciones, algunos conceptos y hemos relacionado los antecedentes de la valoración de riesgo para poder dar continuidad a la siguiente parte de este módulo, en el que queremos compartirles cuáles son los métodos específicos que existen para la valoración de riesgo. Eso lo va a hacer mi compañero Henry Cervantes en este momento. Muchas gracias, estimada Lisette. Con carácter previo, hay algunas preguntas en el chat que no sé si pueden ser respondidas en este momento o esperamos a la exposición que nos va a dar Henry. Bien, muy buenas noches. Por favor, las preguntas las vamos a solventar al final de la presentación. Bien. Perfecto, Henry, muchísimas gracias. Entonces, le dejamos con la palabra para que continúe con su exposición. Bien. Bueno, muy buenas noches. Un saludo a todas y todos. Es un gusto compartir este espacio de formación
con operadoras, operadores de servicios esenciales de atención a casos de violencia contra las mujeres. No, bueno, Lisette nos hacía un contexto bastante exquisito en relación a cuáles son los fundamentos teóricos, conceptos claves sobre la valoración de riesgo de violencia. ¿No? Nos decía que es importante, por ejemplo, determinar de forma muy cabal este elemento, ¿no? Que sería el fenómeno a estudiar, que en sí sería la violencia contra la pareja. Es importante entender, manejar teóricamente, bueno, esta problemática, pero asimismo también es importante, por ejemplo, que nosotros sepamos cómo identificar, ¿no? ¿Qué variables están asociadas a este fenómeno multicausal o multifactorial en todo caso? Es en ese sentido que la valoración de riesgo de violencia es un procedimiento sumamente importante, ¿no? Porque nos permite determinar justamente esta relación entre variables, ya sea de las personas como agresores, como víctimas, o también variables del contexto, ¿no? Es decir, qué variables ambientales influyen para que este fenómeno se pueda producir, se pueda mantener o en el mejor de los casos también pueda como disminuir o remitir, ¿no? Eso es importante entender. Entonces, esa breve conceptualización nos hace entender lo siguiente, ¿no? Eh, Antes de abordar los métodos de valoración de riesgo de violencia, es importante entender que hasta hace unos años atrás, en el sistema judicial, en el sistema de atención de casos de violencia, se realizaba una especie de identificación del nivel de riesgo, o como nos decía Lisette, como planteaba también Andrés Puello, de este concepto ya decadente de peligrosidad, ¿no? Hace muchos años atrás, muchos y muchas de ustedes deben recordar que se emitían órdenes, que se emitían instructivos, requerimientos para evaluar la peligrosidad de una persona en este contexto, ¿no? En este tipo penal. Pero con el pasar del tiempo, con la investigación y con la implementación de nuevas tecnologías en la valoración de riesgo justamente, es que la peligrosidad ya se va descartando como un constructo a ser, digamos, valorado y se va reemplazando por esto que conocemos nosotros como riesgo, ¿no? Entonces, para abordar este elemento, yo quisiera invitar a todas y todos que más o menos puedan inferir con un ejemplo, digamos, de momento ajeno a, a esto que nos está reuniendo ahora, ¿no? Quisiera preguntarles si ustedes podrían ser capaces de inferir qué factores de riesgo estarían asociados, por ejemplo, a la diabetes tipo 2, ¿no? Seguramente eso nos puede ocurrir, factores dinámicos como los hábitos alimenticios, el consumo excesivo de carbohidratos, el sedentarismo, ¿no? Pero también factores más estáticos o factores, digamos, propios de la historia de los pacientes, como la carga genética y hereditaria, ¿no? Si hemos tenido, por ejemplo, una familiar o un familiar con diabetes tipo 2, es mucho más probable que en el futuro nosotros podamos desarrollar este tipo de enfermedad. Es probable, pero no es seguro. Entonces, este tipo de inferencia, por ejemplo, nosotros le hemos aprendido por la experiencia, ¿no? Hemos visto diferentes casos de familiares, de personas cercanas, conocemos que la diabetes es un tipo de enfermedad metabólica muy frecuente, entonces nosotros como personas que quizás no somos especialistas en el tema, en realidad ya más o menos tenemos una idea. Entonces, ahora imagínense que nosotros traslademos este razonamiento a lo que es la valoración del riesgo de violencia, ¿no? No sé si es que nos animaríamos a hacer el mismo ejercicio y determinar si es que, por ejemplo, una mujer en determinadas circunstancias estaría o no estaría en riesgo de violencia, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestro conocimiento, ya sean nosotros como especialistas o vinculados al área o quizás personas que no están vinculadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros aplicamos este razonamiento, yo podría asegurar que es altamente probable que podríamos errar o equivocarnos, ¿no? Porque es posible que si es que yo estimo más o menos un nivel de riesgo de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mis conocimientos, solamente y paso este criterio a otra persona, le digo, por favor, estima el riesgo, ¿no? La otra persona es probable que identifique un riesgo totalmente diferente al inicial. Entonces, en ese sentido,
en la valoración del riesgo de violencia se han planteado tres formas o tres métodos de realizar este procedimiento. Por una parte, hay un procedimiento ya clásico, un procedimiento que se utilizaba hace bastante tiempo, pero que principalmente se basaba en la experiencia subjetiva de una persona profesional o experta en este ámbito, ¿no? Quien valoraba el riesgo de violencia considerando su conocimiento, su intuición, su experiencia, sus años, digamos, relacionados al campo de estudio, pero también, por otra parte, tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, no se seguían criterios ni herramientas estandarizadas, ¿no? Y en ese sentido se empiezan a evidenciar, por ejemplo, algunas dificultades. ¿Cómo cuáles? Esta forma de valorar riesgo solamente desde la subjetividad o desde la experiencia o desde la impresión profesional sin herramientas es susceptible, por ejemplo, de ser muy subjetiva y ser muy flexible, ¿no? Ser muy lábil, es decir, inconsistente. Por otra parte, en este método solamente se utilizan entrevistas, impresiones clínicas, se explora, digamos, de forma muy soez el historial del agresor, ¿no? Pero también hay una alta influencia de sesgos personales y de formación profesional. Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si es que esa persona que evalúa el riesgo desde este método en realidad no tiene una perspectiva de género o por otra parte, por ejemplo, justifica la violencia? Entonces es altamente probable que este método en realidad sea como que poco confiable justamente por esos sesgos personales, ¿no? Pero también asimismo se ha demostrado que este método de valoración por juicio clínico no estructurado tiene una validez muy escasa, ¿no? Y que en realidad, como les decía al principio, puede variar mucho de una persona a otra, es decir, de una persona que evalúa a otra persona evaluadora, puede variar mucho el criterio que se puede conseguir. Entonces, en síntesis, este primer método de juicio clínico no estructurado ha sido bastante observado, ha sido bastante criticado y eventualmente ha dado lugar, ¿no?, a que se puedan empezar a explorar otras formas de valorar riesgo de violencia. Y es en ese sentido que aparece este segundo método. El método actuarial, como está, bueno, aquí establecido entre paréntesis, fundamentalmente este método se basa en el uso de instrumentos. Entonces, este método actuarial es una forma, digamos, mucho más sistematizada de evaluar el riesgo de violencia. Utiliza instrumentos cuantitativos, es decir, podríamos decir como inventarios o escalas, pero que también están estandarizados, es decir, que han pasado por un proceso de análisis estadístico, ¿no? Desarrollados a partir de estudios que identifican qué factores de riesgo están asociados con un valor predictivo. Se asignan puntuaciones a cada ítem y al final se obtiene un resultado numérico. Ese resultado numérico, ese valor puede ser asociado, por ejemplo, a diferentes tipos de riesgo. Un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto o un riesgo extremo. Entonces, en ese sentido, el método actuarial da como, digamos, mayores elementos basados en la estadística, en el estudio estadístico, pero también, digamos, en la exploración estructurada, sistematizada y ordenada, y aparte verificada científicamente, bueno, para obtener un nivel de riesgo. ¿Qué características tiene? Que este método en sí es objetivo, ¿no? Está basado en la evidencia científica. Es altamente estructurado justamente porque se divide en dimensiones y en indicadores. Nos vamos a imaginar más o menos como un arbolito, ¿no? Entonces, de cada rama pueden surgir, digamos, diferentes factores y hay que asumir que cada ramita en realidad puede ser una dimensión y de esa rama pueden surgir, digamos, otras subramas, ¿no? Entonces es altamente estructurado, pero también la ventaja que tiene es una forma, digamos, fiable y ciertamente rápida y fácil de evaluar el riesgo. Pero hay algo importante acá en el método actuarial, que por sí mismo el instrumento sin un conocimiento y análisis, digamos, adecuado del conocimiento del fenómeno que se esté evaluando, podría también resultar un poco complejo. Es por eso que Lisette nos enfatizaba al principio que es importante que nosotras y nosotros conozcamos adecuadamente bien el fenómeno que vamos a evaluar. En este caso sería el riesgo de violencia en pareja, la violencia en pareja y la interacción de los factores de riesgo con el nivel de riesgo.
En ese sentido, también se plantea un tercer método, ¿no? Este tercer método se conoce como juicio profesional estructurado. Eh, la característica de este método es que combina tanto la estructura de los instrumentos actuariales, los que acabamos de ver, con el juicio clínico de la persona. Es decir, hace una combinación entre los instrumentos que están disponibles, ¿no? Y también con la capacidad de análisis clínico que tenga la persona que está evaluando. En ese sentido, este instrumento permite determinar, por ejemplo, una conclusión, ¿sí? O permite determinar, en este caso, más o menos como un veredicto del riesgo. Entonces, en este caso, ¿qué se usa? Se aplican guías estandarizadas, es decir, en estas guías se establece cómo se debe realizar el riesgo, ¿no? Se establece, por ejemplo, la importancia de realizar como entrevistas colaterales, de revisar expedientes, expedientes judiciales, expedientes clínicos, historias clínicas, ¿no? Entonces, una serie de documentos que nos permitan a nosotros, de alguna forma, corroborar y establecer como este criterio del riesgo, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente surja una decisión muy razonada y contextualizada en base al análisis de toda la información, tanto del juicio clínico como del uso de instrumentos y la consulta de fuentes. ¿Qué características tiene esto? Que en realidad presenta bastante equilibrio entre estructura y juicio profesional, ¿no? Le otorga importancia tanto a los instrumentos como también una alta relevancia a la toma de decisiones del profesional o la profesional que esté evaluando el riesgo de violencia. Por otra parte, se basa en guías con factores de riesgo identificados empíricamente, ¿no? Y también permite considerar aspectos del caso no incluidos en los ítems, es decir, que también permite explorar otros niveles de riesgo, digo, otros factores de riesgo que quizás no están como establecidos en las guías, ¿no? Eso. Bueno, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estos tres métodos de alguna forma nos permiten a nosotros entender que en realidad la valoración del riesgo de violencia tiene que escapar de la subjetividad, tiene que, por ejemplo, acercarse más a lo técnico, ¿no? Al procedimiento técnico de llevar adelante, por ejemplo, una acción protocolizada, parametrizada y con sistematización de información. Aquí les comparto una tablita que he sintetizado para que puedan ustedes ver, ¿no? La importancia que tiene, por ejemplo, cada método y cómo son, digamos, las características de cada uno. En el juicio clínico no estructurado habíamos visto que la estructura en realidad es muy baja porque se basa principalmente, perdón, en el criterio de la persona que evalúa y nada más. La subjetividad es alta, la capacidad predictiva con este método es baja y la flexibilidad también es alta, ¿no? Por otra parte, habíamos dicho que en el método actuarial la estructura es alta porque se basa netamente en instrumentos evaluados y estadísticamente estudiados. La subjetividad o lo que el evaluador puede más o menos influir de manera personal es baja, ¿no? Pero también la capacidad predictiva es alta. Esto es bastante conveniente, ¿no? Y la flexibilidad, digamos, la posibilidad de cambiar, de identificar tal vez algún factor de riesgo que no esté presente, también es muy baja. Ese podría ser un inconveniente. El juicio profesional estructurado, esta combinación de la que les hablaba, ¿no? Entre el uso de instrumentos más el juicio de la persona que evalúa, en estructura presenta una característica media alta, ¿no? Pero ahí vemos que también de por medio hay algo de subjetividad, ¿no? Y la capacidad predictiva es alta porque se utilizan varias fuentes de información, así como también la flexibilidad, es decir, al incorporar nuevos elementos para el análisis, también es alto. Bien, en este punto hemos hablado ya bastante de lo que es valoración de riesgo de violencia. Muchas y muchos de los que estamos acá seguramente ya hemos escuchado de este término hace bastante tiempo por el ejercicio de la profesión, pero también hay personas que seguramente están como relacionándose recién, ¿no? Con este procedimiento. Pero es importante que nosotros también podamos identificar estos antecedentes, ¿no?
En Bolivia ya existieron antecedentes o prácticas de valoración de riesgo de violencia. Es importante recalcar que el año 2014, la FELC-CD, a través de su protocolo Genoveva Ríos, ha sido una de las primeras instituciones en implementar este procedimiento. Este inventario que manejaba la FELC-CD en realidad era un inventario donde se establecía una serie de factores de riesgo como uso de armas, consumo de alcohol, eh, frecuencia de las agresiones, ¿no? Antecedentes de las agresiones. Entonces tenía como bastantes factores de riesgo donde en este caso la operadora o el operador de la FELCB podía identificar como una suerte de checklist cuáles estaban presentes y asignar al final un puntaje, ¿no? Esa ha sido como una de las primeras boletas que ha entrado en circulación en los ámbitos de valoración de riesgo a través de la FELCB. También se ha podido identificar, ¿no? Dentro de un protocolo oficial, el protocolo y ruta de crítica interinstitucionales del Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado de 2014, otro instrumento, ¿no? Otro instrumento de valoración de riesgo de violencia, que era un instrumento actuarial, pero más o menos también un instrumento que compartía características de una guía, ¿no? Y también de una entrevista. En este instrumento, por ejemplo, se podía establecer qué factores de riesgo estaban presentes, pero también se podía explorar un poco de la situación, ¿no? Relacionada a los hechos que se estaban denunciando. Y también, bueno, establecía qué medidas debían tomarse en cuenta al momento de identificar ciertos factores de riesgo. Asimismo, en la primera versión de la RAI del 2023 se contaba con un instrumento de valoración del riesgo de violencia muy similar al instrumento del protocolo y ruta crítica interinstitucionales, ¿no? Y un instrumento bastante completo también que permitía explorar diferentes factores de riesgo, ¿no? Y que, bueno, también exigía una recabación de información bastante exquisita, y es en ese sentido que, bueno, ahora nos encontramos con la RAI del 2024 y con los anexos, ¿no? Con el actual. Entonces, con el IBR 27. Eh, para comprender, ¿no? La importancia de los aportes interinstitucionales es que he socializado estos antecedentes. Bien, ahora, es posible que de aquí a un tiempo nosotras y nosotros vayamos posicionando este concepto, vayamos posicionando esta sigla, ¿no? IBR 27. ¿Qué es el IBR 27? Es el Inventario de Valoración de Riesgo de Violencia y es 27 porque está compuesto por 27 ítems, ¿no? A partir de este momento yo les voy a presentar todo el proceso de investigación que hemos desarrollado nosotros en coordinación muy cercana y estratégica dentro de la Mesa Nacional Interinstitucional de Medidas de Protección, ¿no? Y dentro de esta mesa se creó también la Subcomisión de Valoración de Riesgo. Entonces, este trabajo científico y de investigación se ha realizado justamente ante la necesidad de contar con un instrumento que permita también, por ejemplo, explorar los fundamentos estadísticos, ¿no? Es decir, contar con un instrumento que obedezca, por ejemplo, a un proceso de validación, a un proceso de construcción coordinada, ¿no? Recabando también las recomendaciones de quienes operaban en ese momento los casos de atención de violencia. Recuerdo que habíamos convocado a diferentes instituciones y habían aportes importantes de la FELCB, de la misma Fiscalía, ¿no? De instituciones de la organización de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Que decían que era importante contar con un instrumento que pueda, por ejemplo, ser respaldado científicamente, tanto a nivel conceptual, pero también a nivel estadístico. Y es en ese sentido que se han programado varias reuniones periódicas de coordinación interinstitucional entre las instituciones que conformaban y conforman aún la Mesa Nacional Interinstitucional de Medidas de Protección. Y en ese sentido se han realizado acciones de seguimiento, de complementación a las etapas de la investigación,
pero también, por ejemplo, de coordinación para la participación en las diferentes etapas, ¿no? Entre las que más resaltan, por ejemplo, ha sido en la etapa de validación y en la etapa de aplicación preliminar. Entonces, esta coordinación ha sido sumamente importante y vital además para dar lugar al instrumento que ahora estamos socializando. Bien, la investigación se puede resumir en 4 etapas. Sí, puede ser resumida en 4 etapas o en 4 fases en este caso. En la primera fase se habla de la identificación de las dimensiones y componentes de la valoración de riesgo. Para esta primera fase se ha realizado una revisión de las escalas que he mencionado previamente, ¿no? De las escalas que estaban en el protocolo Genoveva-Ríos de la FELCB, en el protocolo interinstitucional de la Fiscalía General y también en la RAI del año 2023. Esta revisión ha permitido, por ejemplo, sistematizar la información y rescatar varios elementos de estos instrumentos previos para posteriormente someterlos a un análisis estadístico, ¿no? Pero asimismo, tienen que saber que el proceso de construcción de un instrumento requiere de una búsqueda exhaustiva de constructos teóricos, elementos conceptuales, ¿no? De poder definir, por ejemplo, bien qué se entiende por factor de riesgo, cómo está relacionado, por ejemplo, el consumo de alcohol al riesgo de violencia. No nos decía Lizeth hace rato que en las investigaciones de Campbell, por ejemplo, el consumo de alcohol estaba asociado a riesgos de violencia más graves, ¿no? En otras investigaciones también se pudo determinar que el consumo de alcohol, por ejemplo, es más un activador o un incrementador de la violencia en general, independientemente de su nivel, ya sea violencia grave o menos grave. Entonces, todos estos elementos conceptuales de análisis han sido, digamos, realizados a través de motores de búsqueda científicas, ¿no? Como estos motores que están acá, ScienceDirect, Jastor, APA, ¿no? ResearchGate, PubMed y Scopus. Entonces, es importante que ustedes sepan que el instrumento que estamos socializando ahora ha pasado por una revisión teórica exhaustiva, tanto de los antecedentes que ya contábamos en Bolivia, como de las investigaciones actualmente vigentes y ya realizadas en el contexto académico internacional. Bien, en esta investigación, ¿qué es lo que hemos podido encontrar de forma preliminar, ¿no? Y esto es importante que podamos compartirles. En esta revisión teórica y documental, hemos encontrado factores de riesgo asociados al agresor, factores de vulnerabilidad asociados a la víctima, pero también factores de riesgo asociados a la misma o a la propia relación de pareja. En ese sentido, los factores de riesgo asociados al agresor, los más comunes que hemos podido encontrar son antecedentes de violencia, ¿no? En relación a la relación de pareja actual o a relaciones anteriores, un consumo problemático de alcohol o drogas, si es que, por ejemplo, el agresor presenta psicopatología o trastornos de personalidad, si presenta expresiones o manifestaciones de celos ya crónicas y altamente disfuncionales, conocidas como celotipia, o si presenta comportamientos impulsivos. O por otra parte también algo llamado control coercitivo, que es básicamente pues la expresión quizás fundamental de la violencia en pareja en relación al ejercicio de un control abusivo y temerario de la voluntad de la víctima, ¿no? Asimismo hemos encontrado que las amenazas de muerte, intentos de suicidio, uso o tenencia de armas y la justificación o negación de la violencia, ¿no? Están asociados directamente como factores de riesgo del agresor. Es decir, si una persona, ¿no? que tiene manifestaciones de conducta violenta en un contexto de pareja presenta estos elementos, es altamente probable, por ejemplo, que tenga una conducta violenta muy compleja y consecuentemente que pueda, por ejemplo, poner en riesgo, ¿no? a sus parejas, a la pareja actual o a futuras parejas. Por otra parte, les había mencionado que también en esta exploración teórica que hicimos a través de los motores de búsqueda,
se pudo identificar algunos factores de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Entre esos, los más relevantes son dependencia económica o que las mujeres en las investigaciones, por ejemplo, tienen como mayor probabilidad de sufrir violencia más compleja si son mujeres jóvenes o si se encuentran en etapa de gestación o si, o si han logrado, digamos, eh, gestar y dar a luz y convertirse en madres, ¿no? Por otra parte, mujeres con discapacidad o mujeres en aislamiento social, que es una característica muy típica, perdón, y un efecto casi común de la violencia de pareja, pero también si, por ejemplo, hay mujeres que ya cuentan con un historial de victimización, es decir, si ya cuentan con agresiones que ya han sufrido dentro de la relación actual o de relaciones anteriores, ¿no? Pero también es importante este otro elemento que hemos encontrado, que pertenecer a un grupo vulnerable también es un factor de vulnerabilidad justamente de las víctimas, ¿no? Y un miedo intenso, desesperanza. Entonces, estos elementos también nos han ayudado a nosotros a analizar más adelante los factores de riesgo propuestos en el inventario. Y bueno, también hemos encontrado algunos factores de riesgo muy recurrentes propios de la relación de pareja. Por ejemplo, relaciones de pareja donde se ha intentado romper recientemente la relación como tal, o relaciones de pareja en las que habían ciclos repetidos de violencia y reconciliación, ¿no? Ustedes deben conocer, algunas personas, el ciclo de violencia propuesto por Walker, entonces, donde explica justamente que el ciclo de violencia, mientras más se repita, no agudiza más la violencia y también la complejiza. Por otra parte, en relaciones donde hay control extremo o relaciones que son intermitentes, que están vigentes, ¿no? O que dejan de estar y que vuelven. Violencia, cuando hay violencia hacia los hijos o hijas, ¿no? Y la manipulación emocional del agresor. Entonces, estas variables estaban asociadas también a niveles de riesgo. Bien, una vez concluida la primera fase de revisión teórica para la elaboración de este instrumento del IBR 27, pasamos a la segunda fase, ¿no? En la investigación se presenta un instrumento preliminar, ¿no? Se les dice de acuerdo a la revisión de los antecedentes en Bolivia, de acuerdo a la revisión de la literatura internacional, nosotros presentamos esta serie de factores de riesgo. Y estos factores de riesgo que inicialmente fueron 39, ¿no? Fueron como estudiados en la mesa, fueron discutidos, ¿no? Y en ese sentido se conformó un grupo de expertas y expertos. ¿Para qué? Para lograr la validez de contenido, es decir, que estas personas puedan decir sí, ¿no? De acuerdo a los estudios y la experiencia que tengo, yo creo que este factor de riesgo está presente en los casos de violencia que he estudiado o que he atendido. Entonces, en ese sentido, ¿no? Se presenta un instrumento preliminar de 39 ítems, ¿no? Y en ese sentido, esos 39 ítems están divididos en 10 dimensiones, ¿no? En cada dimensión había un número de ítems propuestos. Entonces, las respuestas eran dicotómicas, es decir, por ejemplo, ¿no? Un ítem que se propuso. La violencia ha incrementado en frecuencia o gravedad durante el último año, ¿no? Y ahí la persona que evaluaba podía puntuar, es decir, sí o no. Si estaba presente, puntuaba sí; si no estaba presente, puntuaba que no, ¿no? Entonces, además en este instrumento preliminar habían dos ítems especiales, que era el 4A y el 29. El 4A asociado, por ejemplo, si es que la mujer en ese momento de la agresión estaba embarazada. Bien, aquí de forma muy rápida les voy a presentar las dimensiones y más o menos qué explora cada dimensión, ¿no? Como les había dicho, son 10 dimensiones en las cuales se ha basado el instrumento. Y la primera dimensión es el historial de violencia previa en la relación de pareja. Explora los antecedentes de violencia en la relación y la evolución de la conducta del agresor dentro de la relación de pareja, ¿no? Por otra parte, también el consumo de sustancias adictivas. Explora las características del consumo, es decir,
la frecuencia del consumo que tiene el agresor, pero también la cantidad y aparte cómo, digamos, ese consumo finalmente puede influir, ¿no?, en el relacionamiento de pareja y en el funcionamiento general del agresor. Por otra parte, otra dimensión importante en el estudio era el control y los celos excesivos. Se ha encontrado que las personas que tienen problemas de celotipia o tienen celos recurrentes en un contexto de violencia de pareja, usualmente también ejercen conductas de control, ¿no? Usualmente están como muy vinculadas y se presentan de forma conjunta. En esta dimensión se exploraba la intensidad de los sentimientos de celos del agresor y también los sentimientos de desconfianza, ¿no? En la cuarta dimensión, el control de la ira. Aquí básicamente se exploraba cómo el agresor experimentaba, expresaba su sentimiento de ira, ¿no? 5. Desigualdad de poder en la relación. Explora básicamente los factores psicosociales interseccionales de vulnerabilidad de la víctima. Y este elemento es importante porque en muy pocos instrumentos esta dimensión ha cobrado relevancia, ¿no? Básicamente esto está, digamos, muy presente en los instrumentos anglosajones. Jacqueline Campbell le da mucha importancia a la desigualdad de poder en la relación y Teresa Missing, también otra investigadora, cree que es sumamente importante que cuando valoramos riesgo, exploremos cómo son las dinámicas de relación en la relación de pareja y cómo se distribuye el poder. Bien. La sexta dimensión en el instrumento IBR-27 está relacionada al estrés y los conflictos familiares. En esto se ha procurado explorar los factores de adaptación social y cómo, por ejemplo, la pareja, una vez que empieza a convivir o a relacionarse, ¿no?, logra adaptarse a diferentes ámbitos, ámbitos de amistad, por ejemplo, ámbitos de convivencia íntima, ¿no?, de la convivencia como tal. 7. Uso de armas. Esta dimensión está presente en todos los instrumentos de valoración de riesgo de violencia en pareja. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que el uso de armas, ¿no?, la presencia de armas o la tenencia de armas de fuego está directamente relacionado a situaciones de violencia más grave o letal. Es en ese sentido que en el instrumento se explora la presencia, el empleo de armas de fuego y objetos contundentes durante los episodios de violencia. Si ustedes hacen como una breve exploración de las noticias, los casos de feminicidio usualmente están como asociados al uso ya sea de armas de fuego, ¿no?, o al uso, por ejemplo, de elementos contundentes o cortopunzantes en las agresiones, ¿no? O los casos de violencia grave también que requieren, por ejemplo, atención médica. Por otra parte, la dimensión 8, las amenazas y las coacciones. Esta dimensión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se explora el riesgo vital de la víctima asociado a la violencia. Es decir, se trata de explorar las actitudes amenazantes del agresor y los condicionamientos ejercidos por el agresor en contra de la víctima. Y esto explica, por ejemplo, por qué las mujeres tardan en denunciar, por qué las mujeres tardan en buscar ayuda, ¿no? Porque de por medio hay un factor que está plenamente vigente en una relación violenta, que son las amenazas que puede vertir el agresor en contra de la víctima de diferente índole, en contra de su integridad, de su vida, o en contra, por ejemplo, de terceros, ¿no? O utilizar una amenaza o una coacción como un indicador, por ejemplo, de violencia económica, ¿no? Si me separo de ti, tú verás qué haces, ¿no? Si yo voy a la cárcel, ¿quién te ayudará? Entonces, este factor nos ha parecido sumamente importante en la investigación. Y bueno, la penúltima dimensión, la violencia grave, ¿no? Las investigaciones que dicen que si en la relación de pareja existen ya episodios de violencia grave, es altamente probable que la relación de pareja en realidad se deteriore mucho más y que también las próximas situaciones de violencia sean cada vez más graves, ¿no? Entonces, la presencia de violencia grave en una relación de pareja es un predictor muy importante para entender que puede suceder, por ejemplo, situaciones de violencia letal o con muerte, ¿no? Ustedes más o menos comprenderán que
creo que muy pocas veces la violencia tiende a disminuir, más por el contrario, tiende a complejizarse o a empeorar, ¿no? Y bueno, la décima dimensión está asociada a algo también sumamente importante, al menos en nuestro contexto, a los antecedentes de incumplimiento de medidas emitidas por autoridades del sistema de justicia. Es decir, explora si, por ejemplo, un agresor, ¿no? Que ya ha recibido, por ejemplo, órdenes judiciales de sometimiento a terapia psicológica, de abandono del hogar, ¿no? Evitar acercarse, por ejemplo, a la víctima. Si es que un agresor incumple esto, también es un indicador importante para entender que es probable que siga cometiendo, por ejemplo, conductas violentas o que pueda reincidir o repetir su conducta. Bueno, una vez pasada la segunda fase, pasamos a la tercera fase, ¿no? En la tercera fase, ya que habíamos hecho la revisión teórica, ya que se había hecho, por ejemplo, la presentación y validación por expertas y expertos del instrumento preliminar, ya estaba listo el instrumento para pasar a una fase sumamente importante, que era la aplicación del inventario. Entonces, en ese sentido, se pudo coordinar en esta etapa con diferentes servicios a nivel nacional, ¿no? Con SLIMS, por ejemplo, de la ciudad de Cochabamba, de Cercado, ¿no? Algunos SLIMS de Santa Cruz, de La Paz, de Sucre. También aquí apoyó el Centro Juana Azurduy, Sistemas Integrados de Justicia Plural, el CETAVI y la FELCB. Entonces, este trabajo fue posible gracias a la capacidad de articulación de la Mesa Nacional y de la Subcomisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, se logró la aplicación de 447 boletas a mujeres bolivianas que se encontraban recurriendo a los servicios, ¿no? Con la intención de buscar, por ejemplo, acceso a la justicia por un caso de violencia de pareja. Estas mujeres comprendidas entre edades de 18 y 75 años, ¿no? Y en esta muestra pudimos determinar que el 45% de estas 447 mujeres presentaban indicadores de violencia grave. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando acudían a los servicios, acudían con lesiones físicas visibles, habrían requerido, por ejemplo, algún tipo de asistencia médica, ¿no? O, por ejemplo, contaban con exámenes médicos forenses por las agresiones sufridas. Entonces, asimismo, de las 447 mujeres que participaron del estudio, el 55% constituía en casos menos graves. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no habían lesiones físicas, ¿no? O que en algunos de los casos eran mujeres, por ejemplo, que habían acudido a los servicios, pero que referían agresiones psicológicas, ¿no? Insultos, humillaciones. Entonces, se pudo más o menos determinar la presencia de violencia con elementos de mayor gravedad asociados a violencia física y de menor gravedad, digamos, asociados a la ausencia de violencia física. En la fase 4, una vez concluida la aplicación masiva, ¿no? Se realizó el análisis estadístico de los resultados. Entonces, en ese sentido, se aplicaron, bueno, tres técnicas estadísticas, entre esos el KR20, ¿no? Que nos permite explorar la fiabilidad del instrumento, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros y nosotros entendamos que la fiabilidad está asociada, por ejemplo, a qué tan bien funciona este instrumento para explorar lo que dice explorar, ¿no? Entonces, en ese punto, el resultado fue favorable. ¿Por qué? Porque nos indicó este estadístico que el instrumento que se había planteado y se había construido y se estaba validando, en realidad era un instrumento confiable, en el que nosotros podríamos decir, sí, evidentemente, este instrumento puede detectar el riesgo de violencia, ¿no? Por otra parte, también se utilizó un estadístico denominado chi cuadrado. Es una prueba no paramétrica para asociar variables. Es decir, en este estadístico nos ha permitido que nosotros podamos determinar qué factores de riesgo estaban asociados, por ejemplo, a niveles de riesgo. Más adelante les voy a mostrar qué factores de riesgo en esta investigación están asociados, por ejemplo, a violencia más grave, ¿no?
Por otra parte, el odds ratio, ¿no? Otro estadístico, nos ha permitido a nosotros identificar de todos los ítems que teníamos, que ahora son 27, qué ítems, por ejemplo, son ítems asociados a violencia grave, qué ítems son asociados a violencia menos grave, y nos ha permitido a nosotros distribuir los puntajes en los ítems, ¿no? Bien, y bueno, finalmente, después de las 4 etapas, como resultado se obtiene el instrumento IBR27. Este instrumento, como les he mencionado, tiene un componente de revisión teórica y conceptual bastante profundo, bastante estructurado, tiene una validez por expertas y expertos en el área, pero también un respaldo estadístico con pruebas estadísticas, ¿no? Entonces es un instrumento que nos permite explorar en Bolivia, al menos, ¿no? Factores de riesgo asociados a la violencia contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, el instrumento final está compuesto por 27 ítems de respuesta dicotómica, es decir, el instrumento presenta los ítems y al lado derecho tenemos más o menos como una suerte de checklist. Si está presente el, el indicador, la operadora o el operador que aplica este instrumento tiene que puntuar que sí. Si no está presente, pues tiquea que no. Bien, en este ítem se han priorizado las 10 dimensiones que les expliqué con anterioridad y bueno, para realizar el llenado de este instrumento se toma más o menos un parámetro temporal de 12 meses, es decir, de un año. Cuando se aplica este instrumento, usualmente a las mujeres se les puede decir, bueno, quiero que me cuentes la experiencia de violencia que has tenido, ¿no? Durante los últimos 12 meses. En ese sentido, el IBR27 puede oscilar desde un puntaje mínimo de 0 puntos o un puntaje máximo de 50 puntos, ¿no? Los ítems pueden ser puntuados de 1 a 3. En este caso, el instrumento nos puede finalmente arrojar 4 niveles de riesgo por la sumatoria directa del puntaje. Los puntajes obtenidos de 0 a 18 implican la presencia de un riesgo bajo, de 19 a 26 riesgo moderado, de 27 a 31 riesgo grave y de 32 a 50 riesgo extremo. Bien. ¿Qué dimensiones están ahora en este instrumento IBR27? El historial de violencia previa, como ya lo había explicado, el consumo de sustancias adictivas, entre ellas el alcohol y drogas, el control y celos excesivos, compuesto por 5 ítems, el control de ira, compuesto por 2 ítems, la desigualdad de poder en la relación, eso que les mencionaba que era sumamente importante en nuestro contexto, compuesto por un ítem, estrés y conflictos familiares, uso de armas, amenazas y coacciones, violencia grave e incumplimiento de medidas emitidas por autoridades. Y bueno, ¿qué hallazgos hemos tenido en la investigación del instrumento? Se ha encontrado que estos factores de riesgo están asociados a violencia grave en la muestra que hemos estudiado, ¿no? ¿Qué factores de riesgo? Lesiones físicas y necesidad de atención médica. Incremento de la violencia en gravedad, es decir, que la violencia cada vez se perciba como que más grave con elementos que antes no aparecían, como uso, por ejemplo, puede ser de objetos contundentes o que las agresiones físicas también requieran más atención médica, ¿no? Y que se hagan frecuentes de forma, digamos, cada vez más recurrente. Pero también están presentes las amenazas de muerte o el uso de objetos contundentes o cortopunzantes, el acceso, uso o amenaza con armas de fuego, el intento de estrangulamiento y los celos constantes. Entonces, en estas 447 mujeres que han participado del estudio, se ha identificado que estos factores concretamente están asociados a casos de violencia más graves. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros durante la atención de casos identificamos que alguno de estos casos está presente o varios, perdón, de estos factores están presentes, nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque en esta investigación, concretamente, estos factores nos han alertado de casos de violencia más grave, ¿no? Y bueno,
Una vez que nosotros valoramos el riesgo con el instrumento, también es necesario, como nos decía Lisette en la parte final de su intervención, ¿no? Que podamos iniciar y concretar la gestión del riesgo. Es como cuando vamos al médico, ¿no? Una vez que nos hacen una valoración, también nos tienen que dar medidas de intervención o tratamiento para de alguna forma restablecer nuestra salud, y en este sentido se utiliza la misma lógica. Una vez identificado el nivel de riesgo de violencia, se tienen que emitir recomendaciones a la mujer que presenta diferentes niveles de riesgo. En este caso, en niveles bajos de riesgo, no hay que hacer notar algo importante acá, que el riesgo nunca es inexistente, ¿no? Es por eso que la escala, por ejemplo, no establece riesgo nulo, ¿no? El riesgo es bajo, pero sí está presente. Hay que entender que por las características de la violencia en relaciones de pareja, la violencia tiende a complejizarse una vez que se presenta y pues de forma poco frecuente desaparece por sí sola, ¿no? Entonces, es por eso que los instrumentos siempre tienen la categoría de empezar de un riesgo bajo, más no inexistente. Entonces, en ese sentido, el riesgo bajo, ¿qué recomendaciones implica desde el instrumento? Se sugiere que es necesario informar a la víctima que el nivel de riesgo puede cambiar de forma rápida, es decir, puede eh, tranquilamente escalar el nivel de riesgo a una categoría de moderado, grave o extremo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Por otra parte, en riesgos moderados se sugiere recomendar que es importante informar sobre el nivel de riesgo y los planes de seguridad, ¿no? Es importante que la mujer sepa qué implica el nivel de riesgo que actualmente tiene y qué puede hacer, ¿no? De una forma también real y posible. Por otra parte, en riesgo grave se debe informar sobre el nivel de riesgo y qué planes de seguridad debe seguir, pero también se debe realizar niveles altos de supervisión, ¿no? De supervisión interinstitucional en este caso. Y en riesgo extremo, ¿qué se sugiere? De la misma forma, informar sobre el nivel de riesgo, sobre las implicaciones y consecuencias de este nivel de riesgo, establecer e implementar un plan de seguridad y recomendar niveles altos de supervisión y cumplimiento y seguimiento a las medidas de protección que se pueden haber emitido. Entonces, de esta forma, Lisette y yo hemos procurado en realidad compartir con ustedes tanto los fundamentos conceptuales, los elementos claves asociados a la valoración de riesgo de violencia y el proceso que se realizó para finalmente lograr este inventario de valoración de riesgo de violencia en Bolivia, el IBR 27. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Tenemos preguntas en el chat, por favor, vamos a responder. Bien, enseguida vamos a revisar las preguntas. Bien. Eh, Bien, hay una pregunta de Miguel Ángel que nos dice, dentro del nivel moderado, ¿cuáles serían los planes de seguridad? En el nivel moderado, por ejemplo, el plan de seguridad en sí tiene que ser estandarizado y aparte adecuado, ¿no? A la realidad y a las características de las mujeres que han sido valoradas en este caso, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, un plan de seguridad en un área rural y tiene que obedecer principalmente a las características del contexto. No podríamos pedirle, por ejemplo, a una mujer en el área rural que nos mande una ubicación en GPS, ¿no? El servicio tendría que conocer en ese caso la ubicación exacta de donde vive, por ejemplo, ¿no? En los casos de riesgo moderado se sugiere, ¿no? Que las mujeres tengan una red de apoyo altamente activa, vigente, ¿no? Que si es que, por ejemplo, no cuentan con una red de apoyo o de acogimiento,
se pueda activar recursos institucionales en este caso, ¿no? En los municipios rurales como refugios temporales o en los municipios capitales, por ejemplo, como casas de acogida. Pero asimismo también, ¿no? Que los equipos multidisciplinarios puedan hacer seguimiento al caso, ¿no? Seguimiento programado y establecido. ¿Para qué? Para ver la evolución, ¿no? Del riesgo. Algo importante que es necesario mencionar con el comentario de Miguel es que la valoración de riesgo de violencia tiene en realidad un periodo de vigencia y se debe revisar constantemente. Eh, Nosotros sugerimos que el IBR 27 y sus resultados sean considerados durante los próximos 3 meses. Pasados los 3 meses, se debería realizar una nueva valoración de riesgo. Eh, por otra parte, vamos a revisar otra pregunta. A ver, aquí hay una pregunta importante de Óscar Alberto Castro que menciona en qué momento de la denuncia se debe utilizar este inventario, en la etapa preliminar, preparatoria, asimismo quién o quiénes lo aplicarán. Esto es importante. Miren, esto se debería realizar al inicio, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la mujer acude al servicio en medio ya de una situación de violencia. Entonces, está viviendo una situación de violencia y es importante que las personas que tengan el primer contacto, ya sea la FELCB, ya sea el SLIM, ¿no? Inclusive el Ministerio Público tendría que realizar, en este caso, una valoración de riesgo de violencia, ¿no? Eh, ¿Quiénes deberían aplicar? Pues estas instancias y sus operadores. Vamos a ver. Aquí hay otra pregunta de Eric Herrera. ¿En qué casos se puede exigir el formulario de valoración de riesgo de violencia? En todos los casos de violencia de pareja. Es importante este comentario. ¿Por qué? Porque este inventario en realidad está explorando el riesgo de violencia asociado a un contexto de pareja, ¿no? Pero esto, por ejemplo, no podría ser aplicado en un caso de violencia sexual. Es importante hacer esa diferenciación, ¿no? Para valorar el nivel de riesgo de violencia sexual existen otros instrumentos. Eh, Aquí otra pregunta importante de Eduardo Quispe. Él dice, ¿los factores de riesgo asociados corresponden a los factores estáticos o dinámicos? Por algún ejemplo en la idiosincrasia boliviana. Bueno, mira, Eduardo, esto que mencionas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros digamos, preguntamos a las personas, ¿usted qué cree que causa la violencia o genera la violencia contra las mujeres? Muchas personas podrían decir, ¿no? Yo creo que el problema de la violencia está asociado directamente al alcohol, ¿no? Y mucha gente podría, por ejemplo, creer que por el consumo de alcohol únicamente se producen episodios de violencia, ¿no? Pero en este caso, habría que preguntarse, si nosotros consumimos alcohol, ¿acaso es inevitable que nosotros cometamos un hecho de violencia? No necesariamente, ¿verdad? Entonces, en la exploración de factores de riesgo, usualmente se exploran tanto factores estáticos como factores dinámicos. En el método actuarial, que es el IBR 27, se exploran factores estáticos, ¿no? Generalmente. ¿Por qué? Porque hace más o menos una exploración de toda la experiencia de violencia que nos cuenta en este caso la mujer denunciante, ¿no? Nos dice, me ha pasado esto, ¿no? He vivido estas situaciones de violencia con estos elementos, estas características, esta frecuencia. Entonces, gracias a eso podemos identificar factores de riesgo. Bien. Bueno, creo que más preguntas no hay. Hay reflexiones importantes. Por ejemplo, bueno, de Ángela Patricia Mollinedo, que hace una reflexión y una recomendación que en una investigación de violencia familiar, ella considera que es importante pedir una valoración de factores de riesgo, ¿no? Y es cierto, esto es elemental,
¿no? Porque no podríamos ahora, mucho menos, por ejemplo, emitir medidas de protección o elaborar un plan de seguridad a ciegas, ¿no? O sin un criterio, en este caso, técnico o en todo caso, inclusive científico, gracias a los instrumentos y métodos que hemos conocido esta noche. Bien. Eh, Creo que ya no contamos con más preguntas, por lo que puedo ver. Carolina. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias también por disipar todas las dudas que han sido puestas en el chat. Asimismo, quiero dar las gracias también a Lisette por la excelente exposición que nos han dado el día de hoy. Agradecemos la participación de todas las personas que nos han acompañado a través de la plataforma Zoom, como de las personas que se encuentran conectadas a través de la página de Facebook de Misión Internacional de Justicia. Damos las gracias también a Lice Hilario, de Misión Internacional de Justicia, a la doctora Alicia Villalpando, quien nos han acompañado toda la sesión, y les invitamos a que el día de mañana nos puedan acompañar en la tercera sesión, que va a estar a cargo de Proyecto Mundo, quien nos va a hablar sobre justicia penal juvenil. Sin nada más que decir, les deseo una buena noche y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego.